Queridos hermanos en el episcopado, señoras y señores, al comenzar nuestra asamblea plenaria del otoño, me alegra poder saludarlos a todos cordialmente. Bienvenidos en especial los señores cardenales, arzobispos y obispos para estos días de trabajo que nos ofrecen también la ocasión de encontrarnos y de conversar. Todo en favor de la misión que el Señor nos ha confiado en su Iglesia. En la persona del señor Nuncio, que tiene la deferencia de acompañarnos una vez más, expresamos nuestro afecto al Santo Padre Benedicto XVI, con quien nos sentimos estrechamente unidos en la obediencia, la oración y el ministerio. Saludo también a los colaboradores de esta casa, a los huéspedes y quienes informan sobre nuestra asamblea desde los medios de comunicación. Dirijo mi saludo más cordial a los 3 nuevos obispos que participan con nosotros por primera vez en la asamblea plenaria. Al señor obispo auxiliar de Bilbao, monseñor don Mario Iceta Gavi Cago e Ascoa, al señor obispo de Osma Soria, monseñor don Gerardo Melgar Viciosa, y al señor obispo de Xirona, monseñor don Francesc Pardo Artigas. Bienvenidos, queridos hermanos. Felicitamos y acompañamos con nuestra oración a los que han sido promovidos en este último tiempo. Monseñor don Juan del Río Martín, nuevo arzobispo castrense; Monseñor don Juan Piris Frígola, nuevo obispo de Lérida o Lleida; a Monseñor don Jesús Catalá Ibáñez, obispo electo de Málaga; y a Monseñor don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo coadjutor electo de Sevilla. A Monseñor don Carlos Soler Perdigó, obispo emérito de Xirona, le expresamos las gracias por su ministerio, que sin duda podrá seguir ejerciendo también de otra forma. En estos meses han sido 4 los hermanos que han fallecido: el señor arzobispo emérito de Pamplona, monseñor don José María Cirarda Lachiondo; el señor obispo auxiliar de Barcelona, monseñor don Juan María Carrera Planas; el señor obispo emérito de Orihuela Alicante, monseñor don Pablo Barrachina Esteban; y el señor obispo auxiliar emérito de Bilbao, monseñor don Carmelo Echanagusía Uribe. Los estamos recordando a todos ante el Señor en la celebración de la Eucaristía de estos días. La palabra de Dios, alimento de la vida de la Iglesia. A algunos de nosotros se nos ha otorgado la gracia de participar el mes pasado en la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma, que trató sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Fue una asamblea más ágil en cuanto al modo de proceder y de gran significación en cuanto a los contenidos abordados y a la reflexión realizada. Esperamos, pues, con mucho interés la exhortación apostólica que, según es costumbre, el Santo Padre ofrecerá a toda la Iglesia, recogiendo los frutos de aquel encuentro, renovada expresión del afecto colegial que une a los obispos de todo el mundo con el Papa y testimonio elocuente de la catolicidad de la Iglesia. Sobre el significado de lo tratado en el sínodo puede ya, sin embargo, subrayarse algunos de sus aspectos más importantes, sin pretensión alguna de ser completo. El sínodo, como se puede ver en su mensaje al pueblo de Dios, dedica ante toda su atención a la clarificación acerca de la identidad de la palabra de Dios según la mente del Concilio Vaticano II. La palabra de Dios no se reduce a un libro, a unos escritos. Las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra divina. Son el memorial canónico, histórico y literario que atestigua el acontecimiento de la revelación creadora y salvadora. Por tanto, la palabra de Dios precede y excede a la Biblia. Si queremos hablar con propiedad, no podemos, pues, decir que el cristianismo sea una religión de libros, sin más. En el centro de nuestra fe no se hallan unos textos escritos solos, sino una historia de salvación. Y en particular una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, hombre, historia. En efecto, el corazón mismo de la fe cristiana, recuerda el mensaje, es la encarnación del Hijo eterno del Padre por obra del Espíritu Santo. De este modo, la palabra divina se nos presenta con un rostro bien concreto y llega a hacerse realmente visible. Por eso el fin último del conocimiento de la Biblia no está en una decisión ética o una gran idea, como lo ha dicho tan magistralmente el Santo Padre, sino en el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Con ese objetivo fue escrito el Nuevo Testamento en la Iglesia y para la Iglesia, como resume San Juan. Estos himnos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero también el Antiguo Testamento hablaba de él y de su gloria, como el mismo Jesús les descubre a los 2 discípulos
que el mismo día de su resurrección se volvían decepcionados a Emaús, reprochándose la confianza que habían puesto en él, ante la supuesta evidencia del fracaso histórico que querían ellos haber visto en la cruz. El discurso triste de aquellos dos de Emaús se parece mucho al de ciertas interpretaciones de Jesús que alegan atenerse puramente a la supuesta evidencia histórica con un método que excluye el sentido eclesial de la Escritura. Como los de Emaús se alejan de Jerusalén, donde la comunidad confiesa con Pedro la resurrección y caen en el escepticismo racionalista. Es una interpretación que en realidad es incapaz de captar a Jesús tal y como él se ha presentado históricamente, según advirtió Benedicto XVI en su segunda intervención en el Sínodo. Pues acaba por reducirse a una hermenéutica filosófica que niega la posibilidad de la entrada y de la presencia real de lo divino en la historia. El Papa y el Sínodo remiten en cambio a la doctrina del Concilio Vaticano II, que propugna una lectura de la Escritura auténticamente histórico-teológica. La Sagrada Escritura, de modo análogo al acontecimiento central del que da testimonio escrito, es decir, al Verbo encarnado, posee un doble carácter indisolublemente humano y divino. En cuanto humana, la Escritura ha de ser comprendida por medio de los instrumentos propios de las ciencias literarias e históricas. Así lo exige su carácter de texto en el tiempo, referido a un acontecimiento en el tiempo. De otro modo, no se haría justicia al carácter histórico del hecho de Cristo y se caería en el peligro de desnaturalizar la revelación, reduciéndola a gnosis o a mito. En cuanto divina, la Escritura pide ser entendida según las condiciones propias del espíritu por el que habla y del que habla. Si no, no se hace justicia a su carácter espiritual, es decir, a su finalidad de hacer presente ahora la obra salvadora del crucificado y resucitado. Y no se hace exégesis teológica, sino mera y superficial historia literaria, cuando, confinando a Jesucristo entre los personajes del pasado, se opone resistencia a la obra del Espíritu, el cual tiende a hacer presente la salvación de Dios por medio de los hechos y palabras de la revelación. Entre los elementos fundamentales del nivel espiritual o teológico de la interpretación de la Escritura, el Concilio señala, además de la atención a la integridad del canon y el recurso a la analogía de la fe, la inserción de la exégesis en la tradición viva de la Iglesia. En efecto, precisamente porque el horizonte de la palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, es necesaria la constante presencia del Espíritu Santo que guía hasta la verdad completa a quien lee la Biblia. Es esta la gran tradición, presencia eficaz del Espíritu de verdad en la Iglesia, guardián de las Sagradas Escrituras, auténticamente interpretadas por el magisterio eclesial. Con la tradición se llega plenamente a la comprensión, la interpretación, la comunicación y el testimonio de la palabra de Dios. Segundo, además de la identidad de la palabra divina como voz y rostro de Dios, el mensaje del Sínodo habla también sobre la casa y el camino de la palabra. La palabra tiene en la Iglesia su casa, construida sobre 4 columnas: la predicación, la fracción del pan, la oración y la comunión fraterna. Desde allí emprende los caminos de la misión por los nuevos areópagos de la comunicación, llegando hasta cada hogar familiar y hasta los lugares donde domina el sufrimiento, la injusticia y el pecado, así como al encuentro de las religiones y culturas del mundo, sin dejar de recorrer los caminos de la belleza marcados por las artes. Después de un largo camino de preparación de más de 10 años, llega a nuestra asamblea plenaria el texto revisado de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Es el fruto del trabajo riguroso de un equipo de más de 25 exégetas y de otros especialistas presididos por el profesor Dr. don Domingo Muñoz de León y coordinado por el profesor Dr. don Juan Miguel Díaz Rodelas. Les agradecemos a todos la meritoria colaboración prestada. El origen de este proyecto estuvo el impulso de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Comisión Episcopal de Liturgia, que en 1995, tras unas jornadas de reflexión sobre el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, se hicieron eco de la necesidad de revisar la traducción de los textos bíblicos que se vienen usando en la liturgia y a la vez de disponer de una Biblia cuyo texto fuera exactamente el mismo que el utilizado en los libros litúrgicos. Es providencial que ahora, cuando ha tenido lugar la Asamblea Sinodal sobre la Palabra de Dios y cuando esperamos una exhortación del Papa sobre este mismo tema, en pleno año paulino, estemos a punto ya de aprobar la versión oficial de la Biblia de la Conferencia Episcopal. Se nos presenta una ocasión excelente para promover en los próximos años
una renovada pastoral de la palabra de Dios en todos los ámbitos en los que ella, como dice el mensaje del sínodo, se encuentra en su casa, en la predicación, la catequesis, la enseñanza, la familia, la celebración de los sacramentos y de la liturgia de las horas y en la comunión fraterna que se alimenta y fortalece con la palabra. De tal renovación se puede esperar sin duda ninguna el fortalecimiento de la misión de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida personal y social, para que la gracia salvadora de Jesucristo inunde de su luz a todos los hombres. Nuestra asamblea plenaria del pasado mes de marzo aprobó una instrucción pastoral titulada La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Este breve texto será publicado como introducción pastoral en las primeras páginas de la edición de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que verá la luz Dios mediante en la Biblioteca de Autores Cristianos. Pero parece oportuno que se pueda disponer de esa instrucción pastoral separadamente, incluso en orden a la preparación de la aparición de la Biblia. Por tanto, pronto será publicada, ya que está aprobada y dada a conocer oportunamente. Conviene no olvidar uno de los objetivos que se han perseguido con la Biblia de la Conferencia Episcopal, que podamos disponer de una Biblia cuyo texto haya sido traducido con las mismas palabras que el proclamado en la liturgia. Las diversas versiones de la Sagrada Escritura que se han venido haciendo antes y sobre todo después del Concilio Vaticano II, cuando se han realizado de acuerdo con los criterios señalados por el Concilio, han facilitado el encuentro de los fieles con la palabra de Dios. Con todo, como se lee en la mencionada instrucción pastoral de nuestra Asamblea Plenaria, no parece exagerado afirmar que el hecho mismo de la proliferación de traducciones a la lengua vernácula, en particular, las diferencias ya señaladas frente a la versión que se proclama en la liturgia, no contribuyen a que las palabras sagradas se vayan grabando en el corazón de los fieles y puedan aflorar espontáneamente en el estudio, la catequesis, la oración, la celebración litúrgica y cualquier otro ámbito de la existencia cristiana. Auguramos, pues, que la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, sea, con la gracia de Dios, un instrumento valioso para la pastoral sólida y creíble del conocimiento de la Sagrada Escritura que pedía el Papa en la homilía de la misa de clausura del Sínodo. Decía, para que las personas, al encontrarse con la verdad, puedan creer en el amor auténtico. Se trata de un requisito que resulta indispensable para la evangelización. Y como no son pocas las ocasiones en que el encuentro con la Escritura corre el peligro de no ser un hecho de Iglesia, quedar expuesto al subjetivismo y a la arbitrariedad, resulta indispensable una promoción pastoral sólida y creíble del conocimiento de la Sagrada Escritura para anunciar, celebrar y vivir la palabra en la comunidad cristiana, dialogando con las culturas de nuestro tiempo, poniéndonos al servicio de la verdad y no de las ideologías corrientes, e incrementando el diálogo que Dios quiere entablar con todos los hombres. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI. Segundo apartado de este discurso. Jornada Mundial de la Juventud, de Sídney a Madrid 2011. Bastantes de nosotros tuvimos también la alegría el pasado mes de julio de celebrar con el Papa en Sídney la 23ª Jornada Mundial de la Juventud. Después de rezar el Ángelus, al concluir la celebración de la Eucaristía, celebrada con centenares de miles de jóvenes de todo el mundo, en el hipódromo de Randwick, Benedicto XVI fijaba la nueva cita. Llega ahora, decía el Papa, el momento de deciros adiós o más bien hasta la vista. Os doy las gracias a todos por haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud 2008 aquí en Sídney y espero que nos volvamos a ver dentro de 3 años. La Jornada Mundial de la Juventud 2011 tendrá lugar en Madrid, en España. Hasta ese momento recemos los unos por los otros y demos ante el mundo un alegre testimonio de Cristo. Que Dios os bendiga. A nadie se le escapa que nos encontramos ante una gran oportunidad, una verdadera hora de gracia. Dentro de poco Madrid y toda España recibirán a centenares de miles de jóvenes católicos procedentes de todo el mundo. Su misma presencia nos hablará de que la Iglesia es joven, de que Jesucristo representa la novedad del amor de Dios que salva a una humanidad envejecida por el pecado. Es la hora de la evangelización de España por la juventud y para la juventud. Las Jornadas Mundiales de la Juventud superarán ya en Madrid el cuarto de siglo, con su 26ª edición. El siervo de Dios Juan Pablo II, de inolvidable memoria, las puso en marcha en Roma en 1986. Desde entonces, hasta la de Colonia, se celebraron alternando casi siempre un año en Roma y el siguiente en otra ciudad del mundo. Entre tanto, se han convertido en una referencia inexcusable de la pastoral de juventud para toda la Iglesia. Un breve repaso de algunos hitos de su historia lo pone fácilmente de relieve. En España ya celebramos otra vez una jornada mundial. Fue muy al principio de su camino, en Santiago de Compostela, en agosto del año 1969.
Bajo el lema de Yo soy el camino, la verdad y la vida, aquella cuarta jornada mundial, segunda fuera de Roma, después de la de 1967 de Buenos Aires, marcó una impronta y un estilo vivo y vibrante estos encuentros de la juventud católica del mundo en torno a Jesucristo y a su vicario. Luego vinieron Czestochowa, Denver, Manila, París, Roma, Toronto, Polonia y Sídney. El próximo domingo de Ramos acudiremos a Roma para recibir de manos del Papa la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud y traerla a España. Estos años previos a la Jornada de Madrid 2011, la cruz peregrinará por todas las diócesis de España portada por jóvenes. Será la ocasión para acoger con ella la llamada de Jesucristo que se dirige a cada joven, invitándole a seguirle, a abrir su existencia a la amistad que Él le ofrece, abrazándose con Él a la cruz del amor que da la vida en plenitud. Será la ocasión para que por todas partes, siguiendo un calendario preciso, pueda revitalizarse la atención de la Iglesia hacia los jóvenes y seguramente de modo muy especial a través de los mismos jóvenes, que ya van adelante en el camino espiritual del encuentro con el Señor. El año 2010, la peregrinación de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud coincidirá con la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago en un año jubilar. El primero de los discípulos del Señor, que derramó su sangre por amor al Maestro, se convertirá también en especial maestro en el camino hacia Cristo para los jóvenes desde la ciudad que lleva su nombre y custodia su sepulcro. En el mismo año 2010, la Cruz de las Jornadas Mundiales tendrá también sin duda un lugar de honor en el Congreso Eucarístico Nacional, cuya sede determinaremos Dios mediante en esta misma Asamblea Plenaria. Los jóvenes buscan a Cristo, porque Cristo busca a los jóvenes y es el amigo que les espera, les acoge y les alimenta con fortaleza de vida eterna en el pan eucarístico. Tercero, ante la actual situación social, reconciliación y solidaridad. La Iglesia y los católicos vivimos, como es natural, las alegrías y las penas que confortan o que afligen a la sociedad en medio de la cual transcurren nuestras vidas. Quisiéramos compartir especialmente dos de las preocupaciones que se sienten en este momento de nuestra sociedad. Primero, no son pocos los que manifiestan una justificada inquietud ante el peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada que hemos logrado ya en nuestra sociedad. La historia de España de los dos últimos siglos ha estado, por desgracia, jalonada por tensiones que más de una vez han desembocado en enfrentamientos fratricidas. El último y el más terrible de todos tuvo lugar en los años 30 del siglo pasado, en el contexto de una situación internacional de confrontación entre ideologías totalitarias de diverso signo. Gracias a Dios, la actual situación internacional y nacional no es la misma. Pero siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas. Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación sacrificado y generoso que presidió la vida social y política en los años llamados de la transición a la democracia. A veces es necesario saber olvidar, no por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte. Una voluntad basada en los altos ideales de la paz que se alimenta de la justicia y de la libertad, y por qué no decirlo, del perdón, del amor fraterno. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria. A los jóvenes hay que liberarlos en cuanto sea posible de los lastres del pasado, no cargándoles con viejas rencillas y rencores, sino ayudándoles a fortalecer la voluntad de plena concordia y de amistad, capaz de unir pacíficamente las personas, las familias y las comunidades que integran y conforman la España actual. En este sentido es bueno recordar lo ya señalado por esta Asamblea Plenaria cuando en 1999 hacía un balance espiritual del siglo XX siguiendo la invitación del Papa Juan Pablo II. En referencia a España podíamos entonces reconocer como uno de los frutos más señalados y beneficiosos de aquel siglo el de la concordia social. Decíamos, todos los conflictos externos, como los enfrentamientos internos entre distintas ideologías, grupos sociales, regiones o nacionalidades, han dado paso a una creciente concordia social que es casi seguro el mejor legado de nuestra historia reciente para el nuevo milenio. No debemos dilapidarlo. De modo semejante se expresaba la Asamblea en la Instrucción Pastoral Orientaciones Morales ante la situación actual de España de noviembre del 2006. Al parecer quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes, pero todos debemos procurar que no se deterioren ni dilapiden los bienes alcanzados. En este contexto es bueno también recordar, con las palabras de la plenaria de noviembre de 1999,
la necesidad de perdón y designios de reconciliación entre todos los campos. Deseamos pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros, derramada como consecuencia de odios y venganzas siempre injustificables, en el caso de muchos hermanos y hermanas como ofrenda material de la fe, sigue clamando al cielo para pedir la reconciliación y la paz. Segundo, otro motivo de preocupación es la crisis económica en la que nos encontramos. En situaciones semejantes del pasado, los obispos españoles hicieron oír su voz. No está mal releer aquellos documentos en los que, a pesar de las diferencias de la coyuntura histórica a la que se referían, se encuentran indicaciones valiosas también para hoy. El desajuste económico que sufrimos tiene sin duda causas de orden técnico que los especialistas tratan de diagnosticar en orden a ofrecer las soluciones más adecuadas. Pero como la economía está tejida también de relaciones humanas libremente decididas, ninguna situación económica puede ser entendida como fruto de leyes inexorables, totalmente ajenas al comportamiento humano. En tiempos de crisis, como en tiempos de bonanza, es necesario prestar atención a las responsabilidades morales de los actores sociales, que de uno u otro modo somos todos. Es tal vez el momento de reflexionar sobre los orígenes morales de la crisis, examinando si el relativismo moral no ha fomentado conductas no orientadas por criterios objetivos de servicio al bien común y al interés general. Si la vida económica no se ha visto dominada por la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada a los bienes producidos, si el derroche y la ostentación privada y pública no han sido presentados con demasiada frecuencia como supuesta prueba de efectividad económica y social. Es hora de reflexionar también sobre las exigencias morales que la crisis nos impone, pensando en un futuro mejor. Es necesario un fortalecimiento de las personas como sujetos morales capaces de orientar su vida y su conducta según el verdadero bien personal y social, que no puede confundirse nunca con los propios gustos e intereses. Pero la conducta orientada al bien presupone el conocimiento del bien, del verdadero bien del hombre. Pero para ello es necesario el reconocimiento de Dios como bien supremo. Porque sin referencias, decía Benedicto XVI, al verdadero absoluto, la ética queda reducida a algo relativo y mudable, sin fundamento suficiente y consecuencias personales y sociales determinantes. Avanzar en la consecución de mejores metas de bienestar es bueno, pero el progreso materialista no puede ser tenido como único criterio de conducta y de humanidad. Deseamos que no se nos entienda mal, no propugnamos lo que se llama una política teocrática, no reivindicamos el control de la situación para la Iglesia. La Iglesia, escribe Benedicto XVI en su primera encíclica, no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Tampoco es deseable un Estado que regule y domine todo. Así Benedicto XVI. La Iglesia se interesa por la justicia, ayudando a las personas y a los pueblos a abrirse a la fe en Dios. De este modo presta una ayuda insustituible a la purificación de la razón, en cuanto razón política ha de saber y poder realizar la justicia. En este punto se sitúa la doctrina social católica. No pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modo de comportamiento. Desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser reconocido y después también puesto en práctica. Palabras de Benedicto XVI. El amor no puede ser regulado ni imperado por ninguna normativa estatal o económica. Sin embargo, el amor caritas siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. Más todavía, en momentos en los que los más débiles se encuentran expuestos a cargar con el precio de las consecuencias de la crisis. Cáritas y otras instituciones de caridad lo demuestran siempre, especialmente en estos momentos en los que se multiplican para atender necesidades perentorias. Es necesario reactivar la solidaridad que procede del amor. En todo caso, la justicia debe ir más allá de la mera justicia del do u des, de la justicia conmutativa y distributiva, y llegar a la justicia social. Por eso, en las actuales circunstancias conviene recordar especialmente la doctrina del destino universal de los bienes, de la propiedad privada y pública, del derecho y el deber del trabajo y, sobre todo, del bien común. Quienes se quedan sin trabajo, los inmigrantes con menos apoyo en el entorno familiar y social, y en general, las personas que se hallan en situaciones más desfavorecidas, esperan con toda justicia el apoyo necesario de los poderes públicos y de toda la sociedad. No es ocioso recordar ahora donde se halla la escuela primera y básica de la solidaridad efectiva, que se basa en el sentido de la fraternidad, es decir, en la familia.
Cuando la familia no recibe el apoyo cultural, social y legal adecuado, se están cegando las fuentes de la savia moral del ciudadano, actor del orden social justo. La Iglesia, promoviendo el cultivo de la vida familiar como santuario de la vida y esperanza de la sociedad, presta una colaboración de primer orden a la justicia social. El sacrificio silencioso y legalmente tolerado de tantas vidas inocentes a través de la práctica sistemática del aborto representa una injusticia clamorosa que no puede dejar de afectar seriamente a todas las relaciones humanas más básicas. La misma institución del matrimonio, como ha recordado en diversas ocasiones la Conferencia Episcopal Española, precisa de una verdadera protección jurídica que garantice a los esposos y esposas actuales y futuros el reconocimiento elemental de su cualidad de tales. Se trata también de una exigencia básica de la justicia social. Cuarto y último, la misión a todos los pueblos. La Comisión Episcopal de Misiones ha trabajado un documento sobre la evangelización de los pueblos que viene ahora a la Asamblea Plenaria para su estudio y eventual aprobación. La Iglesia en España ha sido y es intensamente misionera. Son muchos los pueblos que confiesan en español su fe en Cristo en comunión con la Iglesia de Roma. La labor de los misioneros ha sido siempre promotora de la cultura humanística y de la dignidad de cada ser humano en todas las latitudes de la tierra, precisamente porque les ha llevado la buena noticia de Jesucristo, el Dios con nosotros, que nos redime de las enemistades fruto del pecado y nos hace hijos de Dios y hermanos espirituales de todos. La actual intensificación de la comunicación entre los pueblos y las culturas, lejos de dar paso a una menor valoración de la novedad de la fe cristiana y el relativismo religioso y cultural, es un estímulo para reavivar la misión que lleva a todos los hombres la noticia y la presencia de la salvación. El documento que estudiaremos desea ayudar al discernimiento necesario en esta materia para animar a nuestras comunidades en el empeño misionero, prueba decisiva del vigor de la fe y de la profundidad que alcanza entre nosotros la evangelización. La palabra, como nos ha recordado el Sínodo, quiere seguir andando todos los caminos del mundo. Encomendamos al Señor el trabajo de estos días e invocamos la asistencia del Espíritu Santo para nuestras deliberaciones y decisiones. Que Santa María, la Madre de la Iglesia, nos aliente en nuestra oración y comunión, como lo hizo con los apóstoles desde el primer momento de la vida de la Iglesia. Muchas gracias.